Perdón. Bueno, disculpen a todos por la tardanza. Antes que nada, muy buenos días a todos. Yo soy Ricardo, vengo en representación de todo el equipo de la Facultad de Ciencias. Desafortunadamente pues, no pudieron venir por motivos laborales, escolares y demás. Bueno, pues tentativamente no tenemos un nombre, pero lo que queremos desarrollar es un biosensor de CO2. Y más o menos consiste en lo siguiente. Bueno, primero les quiero contar un poco de la historia del trasfondo de este proyecto. Este proyecto está pensado para utilizar las enzimas de la fotosíntesis, específicamente de los sistemas que se encuentran involucrados en las plantas C4, para poder hacer primero un biosensor y de hacer un escalamiento para después generar un bioreactor para poder generar irradiación de aire, sobre todo de dióxido de carbono en ciudades, que ese es como era nuestro principal objetivo. ¿Por qué en ciudades? Porque en ciudades es donde se da el crecimiento exponencial de la contaminación, sobre todo el CO2. Muchos autores argumentan que, ¿por qué el CO2? Pues, si digo, el CO2 es un componente natural que se encuentra en la atmósfera, que en teoría no es contaminante, y hay sustancias muchísimo más peligrosas como los óxidos nitrosos que ocasionan 1000 veces más aproximadamente efecto invernadero de lo que ocasiona el CO2. Bueno, el problema del CO2 es que no solo es contaminante en ciudades, no solo es el único que tiene crecimiento exponencial, sino que también tiene una afectación muy importante en los ecosistemas marinos. Bueno, yo originalmente soy de La Paz, en donde se encuentra uno de los arrecifes más grandes de México, cerca de La Paz, en Cabo Pulmo. Y el problema de ese lugar es que precisamente el CO2 al disociarse dentro del agua genera un ácido carbónico que mata a los corales. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Porque básicamente el 70% del oxígeno que respiramos proviene del fitoplancton que vive en los corales. Entonces, si se mueren... ¿Puedes hablar un poquitito más alto? Sí. ¿Por qué nos debe preocupar la contaminación de ambientes marinos? Porque básicamente el 70% del oxígeno que respiramos en este planeta proviene del fitoplancton que se desarrolla en estos ecosistemas. Entonces es muy, muy importante tratar de cuidar y tratar de monitorear este sistema. Y sobre todo, como es un sistema marino en el que la difusión es muy grande, es muy difícil el monitoreo en este aspecto. Entonces, pues nuestro proyecto pasó de ser solamente de bioremediación en ciudades y detección de CO2 en ciudades a ecosistemas marinos. Y todo esto se debió básicamente a que tuvimos que cambiar todo nuestro enfoque debido a que las proteínas que primero íbamos a utilizar pues no estaban bien caracterizadas, ¿no? El segundo problema, que ya lo estamos teniendo ahorita, es que todavía nuestras biopartes no llegan por problemas de la aduana, pero eso ya se los contaré un poco más al rato. Entonces, nuestra propuesta original consistía en un promotor proveniente de un plásmido llamado ATX que utilizaba la función contraria. En bajas proporciones de potencial redox se activaba. Entonces teníamos un sistema de regulación doble, pero debido a que ya tuvimos que cambiar nuestro sistema, ese era el sistema original, era muy bonito, me gustaba mucho, tuvimos que optar por por un sistema más sencillo, pero igual de bonito. Nuestro sistema podría decirse que en términos ingenieriles consiste en un convertidor de señales que básicamente convierte una señal de CO2, que más que de CO2 es un producto de la disociación del CO2 en agua, que es el ácido carbónico, en AMP cíclico, y este AMP cíclico posteriormente es convertido en una señal FMP. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente vamos a reutilizar partes que ya están caracterizadas. Esta parte que caracterizó TUDEL, que es la que presentó en el 2010, es una parte que consiste básicamente en un módulo con una proteína que al recibir una concentración de ácido carbónico genera una respuesta, desfosforila el ATP para generar AMP cíclico. Y básicamente esas proteínas van acopladas a otras que ahorita vamos a platicar. Entonces nuestra propuesta consiste básicamente de dos módulos, un módulo que es el que se encarga de la conversión de la señal y otro módulo que es el que se encarga de convertir esta señal. Y esta parte de modelable pues es la parte que a mí se me hace más bonita. Yo soy biólogo, pero me gustan mucho estas cosas de la modelación y de hecho entré por eso. ¿Y a qué se refiere esto de la modelación? ¿En qué es lo que vamos? Bueno, tenía un modelito que ahorita estuve batallando para presentarlo, si a alguien le interesa se lo enseño después. Pero básicamente nuestro modelo asume lo siguiente: que hay una equivalencia entre la presión parcial del CO2 de la atmósfera con la cantidad que se puede difundir al medio líquido. ¿Qué me refiero con esto? El CO2 dentro
El CO2 en la atmósfera difunde de manera pasiva en el agua porque es soluble, pero en el agua no se conserva como CO2, sino se disocia en protones y un ácido carbónico. El ácido carbónico es la medida indirecta que nosotros tenemos del CO2. Esta medida indirecta es básicamente equivalente a la presión parcial por una regla de logaritmo y el pH. Entonces, teniendo el pH de la sustancia y teniendo la concentración parcial de CO2 de la atmósfera, podemos asumir que tanto CO2 se está absorbiendo por el medio. En este caso, podemos asumir que el medio tiene más o menos la misma situación coloidal que el agua de mar y por lo tanto pensar que es la misma cantidad que se está solubilizando en el mar y que forma el ácido que destruye los corales. Este sistema básicamente está basado originalmente en una modelación de los sistemas de las plantas C4. Las plantas C4 son aquellas plantas, tienen una anatomía especial y lo que generan es que hay una diferenciación espacial entre el módulo que hace la captura del CO2 y el módulo que hace el procesamiento del CO2. El ciclo de Calvin como tal, que es aquel que junta las moléculas de CO2 y se genera el glucosa. Entonces, ¿qué es lo que logran hacer estas plantas con esto? Aumentar la eficiencia de la fotosíntesis en básicamente un 70%. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un fenómeno que se llama fotorrespiración y la fotorrespiración es que en vez de consumir CO2 consumen oxígeno debido a que la enzima principal es rubisco es altamente afín al oxígeno, de hecho es más afín al oxígeno que al CO2. Entonces, al separar el oxígeno de esta enzima y solo concentrar el CO2, lo que hacen es evitar que haya fotorrespiración, lo cual aumenta la eficiencia. Este modelo, que era el que les quería enseñar, que bueno, se los muestro si quieren, está basado en el principio de que la entrada del CO2 y del oxígeno dependen de la presión parcial de la atmósfera. Estas pasan por ciertos compartimientos, pero al final de cuentas el modelo es dependiente de la presión parcial. Y bueno, esto es nuestro sistema. Como la ecuación básicamente ya está hecha, ya tenemos el modelo, presenta un comportamiento logístico, entonces nuestra idea principal era, bueno, tomar los datos de las mediciones que tengamos con el promotor en distintas concentraciones de ácido carbónico y hacer un ajuste de esta curva. Habíamos pensado al principio generar un modelo de primeros principios, pero nos resultó muy complicado poder realizarlo. Entonces, pues por ahorita nuestra tentativa es generar un modelo logístico y hacer un ajuste de curva con los datos obtenidos en el laboratorio, basándonos en este principio. Y bueno, y otra parte de la cual nosotros pues también ya hemos estado trabajando es en este aspecto de las prácticas humanas. Sí, el AIM me estipula que lo más importante en las prácticas humanas es llevar estos aspectos de bioseguridad y bioética acerca del trabajo de laboratorio que nosotros estamos realizando al mundo cotidiano, pero nosotros, digamos, sí, estamos dentro de ese marco, pero también se nos ocurrió, que es una idea que ya está un poco choteada porque todo el mundo lo hace, pero es llevar este problema de la contaminación ambiental a un mundo cotidiano dentro del marco del AIM. ¿A qué me refiero con esto? La posibilidad de generar biosensores es así, lo que hemos visto es que hay biosensores de arsénico, hay biosensores de metales pesados, hay biosensores de radiación. Entonces, en realidad, este proyecto de generar biosensores puede ayudar mucho en el aspecto de medición de contaminación, y no solo eso, porque a diferencia de los sensores mecánicos, los biosensores se pueden de alguna manera modificar para volverlos bioreactores, y eso es la parte bonita que nosotros, los biólogos de laboratorio, también nos dedicamos a hacer, porque ya teniendo el módulo para censar un contaminante, se le puede encontrar una ruta metabólica a la cual se le pueda degradar esa sustancia. Este problema de la contaminación tiene una solución que básicamente depende mucho de la biodiversidad de los organismos, porque pues ya hay organismos que, o sea, se encontró hace poco en las plantas de Fukushima, organismos que resisten la radiación. Imagínense poder degradar radiación así, de esa magnitud para hacer efectos de bioremediación. Entonces la biodiversidad contiene todo. Nosotros no sabemos qué tanto contiene porque no conocemos todo. Pero hacer un cuidado ambiental y hacer un proyecto de conservación y bioremediación basado en el aire, en esta idea de que la biodiversidad es lo más importante que tenemos que cuidar, es muy valioso, sobre todo porque ellos, o bueno, no sé si ustedes, como yo soy biólogo de formación, siempre en la carrera nos procuran generar una conciencia
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y qué ventajas tiene tener una alta biodiversidad. Y una de las altas ventajas que para nosotros los biólogos de laboratorio, es la posible disposición de biopartes que se encuentran en la naturaleza, porque o sea, solamente utilizamos un muy pequeño acervo de todas las bacterias que se utilizan. Sí, claro, por el concepto de caracterización, pero las proteínas pueden proceder de múltiples bacterias o de múltiples organismos, y ahí las posibilidades son básicamente infinitas. Entonces es un poco llevar la idea del cuidado ambiental y su importancia para la posible generación de partes nuevas a los que están en el concurso del AIE, pero también a su vez es llevar este problema con unas propuestas en las que puedan tenerla al mundo cotidiano, a la demás gente, a la gente no especializada. Tenemos dos propuestas que hemos estado discutiendo un poco con nuestro equipo de programación y diseño. Ahorita todavía no tenemos imágenes previas, pero una propuesta consiste en generar un medidor, bueno, un programa dispositivo para celulares, porque actualmente pues, el alcance de los celulares es mayor que el de los teléfonos fijos, en el que se pueda medir el consumo de batería del dispositivo. Y pueden decir, bueno, ¿y para qué va a servir esto? Un uso eficiente de la energía eléctrica que tiene un dispositivo para que no lo andes cargando tanto, al final de cuentas va a producir ahorros netos en la contaminación por CO2, sobre todo en este país en el que la producción de energía eléctrica depende mucho de la quema de combustibles fósiles. Puedes decir, bueno, pero pues mi celular no es mucho, pero de nuevo hay un video de Walt Disney en el que Pato Donald dice, si yo tiro un papelito de basura no va a pasar nada. Bueno, si lo multiplicas eso por 1 millón, pues ya tienes un montón. Entonces la idea es poder llevar esta aplicación con esta conciencia a distintas, pues a todas las personas. Va a ser una aplicación gratuita, obviamente. Nuestra otra propuesta era generar un juego, porque, bueno, trabajando en el diseño de objetos de aprendizaje para la SEP, aprendí que jugando es una de las mejores maneras de aprender. Y la idea es generar un juego en el que tú puedas generar bacterias y puedas bioremediar una ciudad. La idea es como esos juegos de Tower Defense, si alguna vez los han jugado, que tú pones torrecitas y vas así como matando monitos y todo. Pues la idea es generar lo mismo, pero tú haces las torres a base de biopartes. Entonces, esas eran las dos ideas. Todavía no nos podemos decidir por una, porque el permiso que tenemos solamente abarca una aplicación. Tenemos un permiso de parte de Apple para poder desarrollar. Entonces sí va a estar disponible en iStore y todo este rollo. Y pues bueno, ese es como por ahorita el estado del arte de nuestro proyecto. Bueno, no sé si quieren que les enseñe el modelo, pero me van a tener que esperar un ratito. Ese es el problema. Pues, ¿preguntas? No sé. Tenemos unos 10 minutos para preguntas. Una pequeña observación en claro. esa suposición que hace respecto a la presión parcial de CO2. Sí. Revisa lo que es la termodinámica de las mezclas. Yo creo que debe sustentar un poquito más. Sí hay información al respecto. Sí, claro. De qué tan soluble es el CO2. Sí, el problema no es tanto la solubilidad, la solubilidad ya se tiene contemplada. El problema es qué tanto. Por eso, a través de esa puedes calcularlo, puedes estimarlo. También se difunde a través de la capa de agua, o sea, dependiendo de qué tan profunda esté el agua vas a tener concentraciones. Entonces es un problema de transferencia de masa. O sea, sí lo puedes hacer. Digo, tú eres biólogo, pero si tienes algún ingeniero que trabaje con eso, pues sí. Un poquito más para que no suene tan al aire. Ok, sí. Sí. Bueno, ahorita me dices bien para apuntarlo y no se me va a ir la. Sí, porque es distinto medir en un background o un bajo en el laboratorio. Sí, claro que la la difusión profundidad del coral. Y a la luz. Constantes de ley de Henry, ¿no? Para este tipo de cosas. De ley de Henry, sí. Es una fórmula sencilla que pueden usar para eso. Más o menos que sí. Es un modelo de ingeniería. Eso te va a decir qué tan soluble es en la interfase. Pero aparte debes de calcular transferencia de la interfase hacia cuántos metros tienes de sodio, ¿no? Igualmente tu sistema, cualquier sistema que tengas, puedes calcular cuánto va a haber de sodio dependiendo de la presión parcial. Entonces, sí lo puedes hacer para que no suene tan vacío. Sí, venga, Si es parte del mercado, vale la pena. La Ciudad de México hubo un problema al principio en el pago de la bioparte. El pago de la bioparte lo canalizamos por un fondo
que lo íbamos a reembolsar después del laboratorio de Soledad Funes en el Instituto de Fisiología Celular. El problema, nos dijeron al principio en el mismo instituto y en la coordinación del patronato de la universidad que no había ningún problema, porque de todos modos pues permanecía dentro de los proyectos. Pero al final de cuentas, cuando lo recibió la aduana no se le había informado, siendo que nosotros ya lo habíamos registrado, que iba a llegar una bioparte y que iba a ser canalizada por ese fondo. Entonces nos la retuvieron aproximadamente una semana y media, ya tiene ahí la aduana. Y pues hemos estado, bueno, Soledad es la que ha estado sobre todo más al pendiente en eso, porque a fin de cuentas los fondos fueron de ella. Entonces ya lo que dijo es que estuvo insistiendo esta semana para que ya la pudieran liberar. Al parecer ya fue liberada y bueno, hay un cargo extra, digamos, cuando la oficina de la aduana de la universidad en el aeropuerto no recibe una notificación, pero se pide algo por parte de la universidad, hay un cargo extra como de 2,000 pesos. Entonces estuvimos pues ahí como moviéndonos así dentro de todos esos trámites para evitar que nos hicieran el cobro, porque a fin de cuentas el error no fue nuestro, sino fue error de la institución que no se mandó el papeleo en tiempo correcto, siendo que nosotros sí lo hicimos. Entonces ahí nos las han retenido precisamente por argumentando que hace falta este pago de liberación y bla, pero pues ya lo pudimos solucionar, afortunadamente. ¿Y con el registry no han tenido problemas? Con el registry no hemos tenido problemas. Lo que pasa del registry es que lo mandamos a otra dirección que es de parte de nuestro advisor de matemáticas que trabaja en el IMAS. Entonces, en el IMAS ya nos tenían, aparte de que el registry ya nos tenía contemplado porque ya se han pedido partes de todos los años anteriores de participación precisamente a esa dirección. La dirección de aduanas tampoco nos lo retuvo, precisamente porque ya tenían la dirección y ya estaban los antecedentes. El problema fue precisamente de que como lo habíamos pedido por primera vez en un laboratorio en el que no tenía antecedentes y con unos fondos que, digamos, estaban medio apalados, o sea que sí eran legales, eran de parte de la universidad, pero no provenían exclusivamente de este proyecto. Entonces hubo un problema en el papeleo, ahí se confundían las instituciones, sobre todo la aduana y el Instituto de Fisiología Celular. Pero pues ya es un problema que podemos aplicar.